¿Ocurrió realmente el diluvio bíblico universal? ¿Qué volumen de agua necesitaríamos para cubrir todo el planeta hasta tapar todas las montañas, incluido el Everest? ¿Existe en nuestro planeta tal volumen de agua disponible? ¿Cuál es la probabilidad de que un arca de madera soportara una inundación de tal envergadura? ¿Es posible entrar una pareja de cada una de las especies terrestres en un espacio de 11.250 metros cuadrados? La idea más difundida y aceptada de forma oficial por el cristianismo, sin pensar en sus consecuencias, es que el diluvio de Noé, narrado en Génesis 6 al 8, ocurrió de forma universal. Es decir, que fue un diluvio que ocurrió simultáneamente en todo el planeta. Pero, ¿fue esto así? Y de haber ocurrido así, ¿cuáles serían las consecuencias lógicas? Al parecer, el que no haya ocurrido el diluvio bíblico universal encaja mejor con el cuerpo de conocimientos que poseemos actualmente en áreas como la arqueología, la geología, la historia o la biología evolutiva, entre otras. Pero, si el diluvio fue universal, entonces habría un conjunto de contradicciones que tendríamos que resolver. Cabe aclarar que, si el diluvio se queda en el plano de la fe, no existe ningún problema, pues la fe lo aguanta todo. Pero si el diluvio bíblico universal se pretende defender desde una perspectiva histórica, entonces tiene que estar dispuesto a que se lo someta al escrutinio y rigurosidad de la ciencia y la razón, tomando en consideración no caer en el sesgo de confirmación, es decir, querer hacer encajar los datos con nuestras creencias. Por otro lado, también cabe aclarar que si el diluvio universal se acepta como la forma en que lo percibieron los antiguos israelitas, entonces no existe ninguna contradicción con los datos disponibles y verificables, ni con el razonamiento lógico, pues es comprensible que el pensamiento de la época así lo asumiera. De modo que no existe ninguna contradicción en que la Biblia diga que hubo un diluvio universal y que hoy digamos que no es así, pues con ello el escritor no estaba tratando de engañarnos, sino que simplemente habló desde su conocimiento. Tampoco saber esto les resta a la fe del creyente, pues los relatos bíblicos no deben ser entendidos como hechos históricos en el sentido contemporáneo del término, sino como la descripción de fenómenos que suceden y se repiten en la realidad, como son las inundaciones. Dicho lo anterior, para acercarnos al diluvio, tenemos que hacerlo tomando en consideración que en aquel tiempo no existía el conocimiento meteorológico actual, ni la tecnología satelital, ni la globalización y comunicación en tiempo real que existe hoy entre los diversos países. Pero además, en aquel tiempo no existían construcciones de hormigón, acero u otros materiales resistentes a las lluvias torrenciales, vientos huracanados o inundaciones de ríos. Y si todavía hoy los desastres naturales derriban nuestras modernas construcciones, ¿qué podríamos esperar de las construcciones de aquellos tiempos? A todo esto, debemos agregar que el modo en que las personas perciben y narran los sucesos está condicionado por su nivel de conocimiento. Todavía hoy nuestro cerebro procesa los eventos respondiendo más bien a la intuición que al razonamiento lógico y a las estadísticas, como lo evidencia la heurística de disponibilidad, la cual explica nuestra predisposición a tomar atajos en el pensamiento, es decir, nuestra atención se enfoca en aquellos hechos más cercanos a nuestra conciencia y nos hace acceder a ello con prioridad. Así es que, por ejemplo, aunque estadísticamente es más probable tener un accidente en un automóvil que en un avión, si recientemente hemos tenido una experiencia traumática relacionada con aeronave, al pensar sobre la probabilidad de tener un accidente, nos causará más miedo el avión que el automóvil, pues llegará primero a nuestra conciencia el accidente en avión por ser más reciente. De ahí que nuestro pensamiento más probable será que los accidentes en avión son más comunes.
Con todo esto, lo que queremos decir es que si para los antiguos todo el mundo era el grupo de aldeas en las que discurría toda su vida sin tener conexión externa, entonces algo que afectara a todas esas aldeas, para ello habría afectado a todo el mundo. Interesantemente, todavía pensamos así. Dicho lo anterior, el que los antiguos describieran un diluvio universal no es evidencia de que fuera universal, más bien es evidencia de su pensamiento desprovisto del conocimiento actual. Tampoco el hecho de que diversos textos de diferentes culturas antiguas narren un diluvio universal es evidencia de que tal hecho haya ocurrido, ni de que se refieran a un mismo fenómeno único, pues para todos aplicaría la misma lógica que hemos descrito. Es cierto que diversos pueblos, por ejemplo mayas, mesopotámicos, griegos, entre otros, narran un diluvio en sus textos fundacionales, no porque se refieran a un mismo hecho universal, sino porque las inundaciones, las tormentas tropicales, los huracanes y otros fenómenos naturales han existido siempre de forma local o regional en diversas partes del planeta. De modo que el diluvio solo es universal en tanto hecho local que se repite en todos los lugares del planeta y en tanto que así lo creyeron y describieron los sobrevivientes. Teniendo todo esto en cuenta, en la Biblia no podríamos esperar otra cosa de un pueblo cuyos antepasados debieron sufrir las inclemencias del Éufrates, el Tigris y el Nilo, y ello explicaría de forma lógica por qué el diluvio bíblico fue un hecho local y no universal, aunque sí fue entendido de manera universal. En todo esto resulta pertinente tomar en consideración el principio de parsimonia establecido por la navaja de Ockham, el cual explica que en igualdad de condiciones la explicación más simple es preferible. Pero esto no significa que debemos tomar el camino más fácil y arriesgar la verosimilitud de los hechos, sino que lo que esto quiere decir es que si tenemos dos caminos que nos llevan de igual modo a un destino y si ninguno representa un peligro ni añade alguna ventaja, no tiene sentido tomar el camino más largo. En este sentido, lo que sucede es que cuando enfrentamos el hecho de un diluvio local a uno universal, la explicación universal no solo es el camino más largo, sino que, como veremos a continuación, crea un conjunto de contradicciones que dificulta su integración con los datos y las pruebas disponibles hasta el momento. Para evidenciar dichas contradicciones, debemos revisar los datos que nos ofrece el relato bíblico en Génesis 6 al 8. Cabe aclarar de antemano que este texto muestra dos relatos paralelos que incluso presentan datos que se contradicen. Sin embargo, pese a esta realidad, los datos más relevantes no están duplicados. Pues bien, en Génesis 6:13, Dios le dice a Noé que ha decidido acabar con toda la vida sobre la tierra, por lo cual Noé debía construir un arca para salvar su vida y la de su familia, y la de por lo menos una pareja de todos los seres vivos que existían sobre la tierra. Es así que Noé se puso manos a la obra e hizo todo lo que Dios le mandó, y una vez éste hubo entrado en el arca, Dios envió su diluvio. Según el capítulo 7, versículo 17, estuvo lloviendo durante 40 días. Los versículos 19 y 20 de este mismo capítulo dicen que la inundación subió unos 15 codos, es decir, 7.5 metros por encima de los montes, cubriendo así todos los montes de la tierra. Por su parte, los versículos 21 al 23 nos dicen cómo todo ser vivo sobre la faz de la tierra murió, y lo reitera 4 veces. Luego, en relación a cuánto duraron las aguas del diluvio sobre la tierra hasta secarse, hay varias versiones que van desde 21 días, 5 meses, 9 meses, hasta un año después de que inició el diluvio. Grosso modo, estos son los datos que nos ofrece la Biblia sobre el diluvio. Pero esto presenta diversos problemas. Por ejemplo, aunque los antiguos no lo sabían, la elevación más alta sobre la superficie terrestre es el monte Everest, con una altura de unos 8.850 metros.
Así, para que el relato sea verdadero en su totalidad, cuando dice que se cubrieron todos los montes, tiene que haberse cubierto todo el planeta de agua hasta sobrepasar por 7.5 metros de altura al monte Everest. Todo esto genera varias interrogantes. Por ejemplo, ¿qué volumen de agua se necesita para inundar todo el planeta hasta tapar el Everest? ¿Cuál es la probabilidad de que se den precipitaciones simultáneas en todo el planeta? Si lloviera 40 días simultáneos en todo el planeta, ¿qué volumen de agua sobre la superficie generaría? ¿Dicho volumen de agua sería suficiente para cubrir todo el planeta hasta sobrepasar al Everest? ¿Cuánto tiempo tendría que llover para acumular el volumen de agua necesario para poder cubrir todo el planeta hasta el monte Everest? ¿Cuál es el volumen de agua para precipitaciones que contiene nuestra atmósfera? Si lloviera 40 días simultáneamente en todo el planeta, ¿cuánto tiempo tardaría en secarse la superficie del volumen de agua acumulado? Y en caso de que todo el planeta se inundara hasta el Everest, ¿cuánto tardaría en secarse? Como ven, son muchas las preguntas y todavía tendríamos que preguntarnos acerca del arca, lo cual veremos más adelante. Además, asumiendo el hecho de que hay 10 generaciones desde Noé a Abraham y que a Abraham lo podemos ubicar en torno al 1750 antes de nuestra era, y tomando en consideración que las generaciones entre Noé y Abraham podían durar unos cientos de años según el relato bíblico, podemos ubicar el diluvio hacia el 3000 antes de Cristo aproximadamente, es decir, unos 5000 años hasta la fecha, lo cual hace que el diluvio no sea un evento tan lejano como pudiéramos pensar. Pues bien, si lloviera simultáneamente sobre todo el planeta durante 40 días, se generarían aproximadamente un volumen de 1.02 por 10 elevado a la 15 metros cúbicos de agua. Sin embargo, el volumen necesario para cubrir todo el planeta hasta el Everest sería de 4.513 por 10 a la 18 metros cúbicos aproximadamente. Para reunir esa cantidad de agua debería llover por lo menos unos 24.200 años sin parar, mientras que el volumen de precipitaciones disponibles no permitirían llover por más de 2 años y 9 meses. Así que no hay forma posible de que haya un diluvio universal que cubriera todos los montes hasta el nivel del Everest. Luego, se necesitarían más de 8.000 años para que se secara el agua de la Tierra si fuera cubierta hasta la cima del Everest, mientras que se necesitarían al menos 1 año y 8 meses para que se evapore el volumen de agua acumulado si lloviera por 40 días a nivel de todo el planeta. Ahora bien, en relación con el arca, cabe destacar que, si es difícil imaginarse que nuestros modernos transatlánticos pudieran resistir a una inundación de semejante envergadura, cuanto menos un barco construido de madera en un tiempo en el que no existían ni siquiera clavos de metal para asegurar dicha madera. Sobre la construcción del arca de Noé, dice Génesis 6 en los versículos 14 al 16 que fue construida de madera, cubierta con brea por dentro y por fuera, que tenía una longitud de 300 codos, una anchura de 50 codos y una altura de 30 codos. Además, que tenía 3 pisos, una puerta y una ventana. Aparentemente era como una caja de madera sin ventilación, calefacción o sistema de drenaje para los desechos. Para comprender mejor estas dimensiones del arca, es necesario utilizar medidas actuales. Los tipos de codos más importantes para la medida en el contexto histórico del antiguo Israel era el codo común o regular, que equivale a unos 45 o 48 centímetros, y el codo real o largo, que equivale a unos 52 o 53 centímetros. Lo que significa que en cualquier caso estamos hablando de aproximadamente medio metro. Así que el arca tendría unos 150 metros de largo
por 25 de ancho y 15 de altura, es decir, unos 3.750 metros cuadrados por cada piso. Pues bien, si es difícil imaginar que ese pequeño cajón de madera sobreviviera a un diluvio universal, es más difícil imaginar cómo pudieron entrar al menos una pareja de todos los seres vivos sobre el planeta en unos 11.250 metros cuadrados. Según el Centro de Investigación Científica de Yucatán, solo de mamíferos existen aproximadamente 5.676 especies. Y si calculamos solo para poner juntas al menos una pareja de cada uno de los mamíferos, necesitamos unos 14.300 metros cuadrados. Imaginémonos entonces el espacio que requeriría poner junta una pareja de cada especie terrestre. Por otro lado, es un hecho que 5.000 años es muy poco tiempo para que las especies evolucionen, por lo que en el arca debía haber una pareja de cada uno de los millones de especies de seres vivos terrestres, incluyendo incluso los insectos. Y a esto hay que añadir que sería tarea difícil explicar cómo con solo 8 personas hace 5.000 años atrás se llenó toda la Tierra y se desarrollaron las diferencias entre los grupos de personas, tomando en consideración las restricciones genéticas y la selección natural. Pero esto no se queda acá, pues en relación con los animales, el problema no es solo cómo entrarlo dentro del arca, sino cómo reunieron parejas de todos los seres vivos del planeta, por ejemplo, de los que estaban en América u Oceanía. Y si dijéramos que solo tomaron lo que existían en aquella región, entonces todo se complicaría, porque cómo en tan poco tiempo se distribuyeron de nuevo todos los seres vivos por el planeta y se diversificaron las especies, incluyendo las especies de seres vivos que aún ni siquiera la ciencia y la tecnología nos han permitido conocer. Lo interesante es que aunque asumiéramos que lograron reunirlos y entrarlos a todos en el arca, tendríamos que pensar en la comida y en la logística, pues ellos estuvieron dentro del arca entre 7 meses y 1 año. Imaginémonos la cantidad de comida y la variedad de la misma para las diversas especies. ¿Cómo se almacenaría tanta comida? ¿Cómo 8 personas podrían distribuirla? ¿Cómo aislarían a depredadores y carroñeros para que no se comiesen entre ellos? ¿O cómo se mantendría la higiene, limpiando todos los desechos y demás? Es un problema de logística increíblemente complejo. Y aún así, vamos a suponer que todo lo anterior se resolvió en el arca, pues ahora sucede que hay un problema más, porque al salir no habría vegetación alguna ni semilla para plantar, pues aparte de todos los árboles y la vegetación que hubiese sido destruida por la devastación de las inundaciones, los demás estarían casi 1 año sumergidos sin contacto con el sol, lo cual los mataría. Entonces, ¿cómo se explicaría la diversidad de la flora actual si solo se ha desarrollado en los últimos 5.000 años? Además, ¿qué comerían los herbívoros? Pues no habría vegetación para ellos, pero también no había más animales. Entonces, ¿qué comerían los carnívoros? Pues no podían comerse a los otros hasta que se reprodujeran en grandes cantidades. Es decir, que a la salida del arca tendríamos un problema de extinción masiva, pues biológicamente sabemos que es muy poco probable que una especie sobreviva si solamente existe una pareja de dicha especie. Por último, si un fenómeno de tal envergadura sucedió hace 5.000 años, ¿por qué no hay un registro geológico del mismo? ¿O cómo explicamos las culturas que tienen más de 5.000 años de antigüedad? Todo esto solo genera más preguntas. Y es posible que algunos tomen como prueba del diluvio las capas de sedimento en las cimas de las montañas. Pero como muestran los estudios en tectónica de placas, todas las montañas que hoy se elevan sobre la superficie alguna vez estuvieron bajo el lecho marino, lo cual explicaría que haya capas de sedimento aún en las cumbres de las montañas más altas. En fin, lo que muestra todo este análisis es que tomar el camino del diluvio universal no solamente es tomar el camino largo, sino que
nos presenta una gran cantidad de inconvenientes, los cuales tendríamos que resolver por arte de magia. Y pese a ello, cada vez que resolvemos un grupo de problemas, entonces se abren otros. De modo que el camino del diluvio bíblico universal no es viable desde ningún punto de vista, más que como un mito fundacional. Por ello, lo más probable es que con el diluvio bíblico estemos ante un hecho local que fue entendido como universal por las personas de la época por su nivel de conocimiento, igual que ocurrió con las culturas mesopotámicas, de las cuales posiblemente los antiguos israelitas tomaron ese mito fundacional.